Bienvenido, gracias por estar con nosotros, doctor Pepe Newman. Gracias, Anita. Tenía ganas de platicar contigo porque estaba yo leyendo en tu columna un tema de hablar de reorientación en el asunto del COVID-19, del coronavirus. ¿Podrías explicarnos a qué te refieres? Pues mira, estamos ante un fenómeno no solo mundial, sino muy novedoso, ¿no? Primero quizá convengan dos aclaraciones. Puede uno pensar que uno vive libre del virus y de bacterias, pero esto no es así, ¿no? En la vida cotidiana estamos rodeados por millones de virus y de bacterias, y de hongos y de líquenes y una serie de organismos que están flotando en el ambiente y dentro de nuestro propio organismo. Mientras no se rompe el equilibrio, ¿no? Pues entonces no padecemos una enfermedad. El asunto es cuando ingresa un nuevo virus que tiene una capacidad de enfermar. Entonces ahí sí nos sorprende y nos da miedo. Es ante lo que estamos ahora, ¿no? Hay que distinguir el virus, que contrario a lo que se puede pensar, no es un bicho, no es un animalito, ¿no? ¿Qué es? Si yo te pido que me regales la grabación de este programa, me lo darías en un USB, Sí. ¿no? Yo te preguntaría qué trae adentro. Tú me dirías, pues el programa, ¿no? Sí. Pero ¿cómo viene? ¿Es agua o aceite que trae adentro? Me dirías, no, pues es un código, ¿no? Electrónico, ¿no? Pues un virus es un código, ¿no? Que está montado en una molécula de grasa y así viaja. Y cuando se nos mete, ¿qué haces tú con un USB? Llegas a tu computadora, lo conectas. Y si es compatible, ¡fum!, aparece en la pantalla. Sí, igualito, ¿no? Un virus es una señal electrónica, eléctrica, ¿no? Un código que al entrar en contacto con nuestro organismo, activa mecanismos de nuestro organismo que causan una enfermedad. Entonces no es un bicho, no es un animalito. Ahora, hay que distinguir entre el virus, que es de la familia de los SARS, ¿no? Porque hay familias, ¿no? Nada más que este es primo y a este primo no lo conocíamos, por eso trae novedades. Y la enfermedad que causa, la enfermedad que causa es de las COVID, ¿no? Si distingamos el virus, ¿no?, que es de la familia de la enfermedad que causa, que es de las COVID, ¿no? La COVID-19. Ahora, dados los antecedentes de este tipo de virus, entonces, desde un principio se espera que el modo como va a enfermar va a ser un padecimiento pulmonar, ¿no? Y por tanto, todo el tratamiento se enfoca en esa dirección, porque los virus SARS, ¿no?, previos traen consigo este tipo de enfermedades al aparato respiratorio. Y por tanto, ese tratamiento le damos. Ahora, siendo un virus nuevo, estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo que si muta, estamos aprendiendo que la velocidad de contagio fue más rápido en Europa que en América. Entonces nos trae desconcertados y estamos todos aprendiendo. Pero por un lado estamos aprendiendo y por otro lado estamos haciendo cosas para contrarrestarlo. En este aprender hay cosas que van surgiendo que desorientan, si lo quieres ver en ese sentido, o que pueden orientar, pero por lo pronto causan polémica, ¿no? Por ejemplo, en el momento en el que este tipo de virus produce estas enfermedades, pues es lógico que se tenga mucho cuidado con los cuerpos de los fallecidos, que pueden ser una fuente de contagio. Entonces se suspenden las autopsias. Las autopsias, ¿no? exacto. Pero al suspender las autopsias, tú mismo estás cerrando la puerta a un conocimiento. Si tienes un diagnóstico y autopsias el cadáver, pues entonces confirmas, ¿no?, que se murió tal y como tú previste que iba a pasar. Pero si no haces autopsias, entonces no tienes la confirmación. En este caso, hay un detalle incidental que ha ocurrido en los pasados meses. En Italia, donde se dieron tantos fallecimientos, ¿no?, y causó tanto revuelo, pues unas personas dedicadas a esto en un hospital se tomaron la libertad de hacer autopsias. Y lo que encontraron fue un poco desconcertante. ¿En qué sentido? Es decir, ciertamente hay una afectación pulmonar severa, no lo desmiente, en ese sentido lo confirma, pero encontraron un hallazgo que no esperaban, y es que las venas y las arterias están llenas de coágulos. A la hora de tener COVID-19. Y entonces, ¿esto de dónde salió? ¿No? Esperábamos esto, pero no esto, ¿no? Entonces eso lleva a una interpretación que no necesariamente riñe, porque puede ser complementaria. Pero entonces, espérame, estamos en el entendido
que cuando estamos enfermos de COVID-19, las vías respiratorias sufren alteración. Así es. Los pulmones llegan a inflamarse, en fin, depende de cada organismo, pero más o menos es lo que nos han explicado hasta ahorita. Sí, el virus entra por la vía respiratoria, inmediatamente empieza a reproducirse y se va al pulmón. Y entonces empieza a crear una infección, y esa infección inflama el pulmón es cada vez más incapaz de poder ventilar y se va asfixiando. Por lo tanto, hay que conectarlo a un respirador. Mientras combatimos la infección, le damos un soporte con el ventilador. Si la persona logra superarlo, entonces vencerá la infección y podrá salir del respirador, ¿no? Y la atención está puesta ahí. Ahora, este hallazgo, el encontrar... El de esta autopsia en Italia. El encontrar, ¿no?, que hay en paralelo un fenómeno, ¿no? Y hay un congestionamiento del sistema cardiovascular, del sistema de los vasos sanguíneos, un atascamiento, digamos así, por una presencia de muchos coágulos y el engrosamiento de la pared interna de las arterias y las venas. Se inflama por dentro los tubos de las venas y las arterias y eso hace más difícil la circulación. Y por otro lado se inflaman los glóbulos rojos y por tanto la sangre se espesa. La suma de las dos hace que corra mal la sangre. Se van generando coágulos, como un congestionamiento enorme como de la trombos. circulación. Exactamente, trombos. Y entonces esto nos ilumina otro aspecto, ¿no? ¿Cuántos en efecto se morirán eminentemente por el cuadro respiratorio? Pero puede ser que algunos se mueran por trombosis, ¿no? Lo cual nos abre un foco de atención en paralelo. Distinto. No es que digamos esto ya no, sino aparte de esto. Y entonces viene, ¿a qué le prestamos atención? ¿No? ¿A esto o en qué proporción? Aunado a eso... Pero esta evidencia pues ha sido revisada o constatada por otros científicos, por otros médicos, avalada. Todo esto está en proceso porque todo esto ha venido ocurriendo en los últimos meses. Hay otro antecedente interesante. En el Hospital Mount Sinai de Nueva York, el jefe del área de los enfermos COVID, pues muy, digamos, conturbado por el número de fallecimientos, está contemplando muchos enfermos que parecen no tener solución. Entonces, ante esa situación, dice, bueno, intentemos algo diferente, ¿no? A lo mejor sirve de algo. Sí. Y entonces les da anticoagulantes y antiinflamatorios. Y ¿no? ¿Funciona? Empiezan a remitir los que estaban prácticamente condenados, desahuciados, y se esperaba su muerte. Este segundo detalle, digamos, fortalece la idea de que en paralelo hay un fenómeno trombótico. La suma de las dos ha desatado esta inquietud paralela, ¿no? No quiero decir sustitutiva, sino paralela. Es un tratamiento que podría ser además. Y por tanto se establece una polémica, ¿no? Que si sí, que si no. Es muy entendible que quienes tienen una mentalidad hecha digan, pues eso está por verse, hay que probarse, no le doy atención. Quizá otros dicen, pues me late y entonces voy a tratar de aplicarlo en alguno de los casos, a ver si me sirve. Porque todo esto ocurre a mitad de la acción, ¿no? Sí. Cuando esto se convierte en una política pública, el aparato de salud de un país tiene que decidir cómo se atiende a estos pacientes y no puede andar dudando, pues unos dicen que así, otros dicen que así, ¿no? Tiene que haber un protocolo. Pero esto, digamos, contribuye a un conocimiento que no se tenía. Ahorita es una polémica, pero es una polémica prometedora, porque de aquí pueden salir nuevas cosas que sirvan, una vez que, como tú dices, se vaya corroborando y tenga más soporte, pues sin duda será un elemento que ilumine de mejor manera el tratamiento y el manejo de sus pacientes. Pero de alguna forma habla de un tratamiento, porque hasta ahora son puros síntomas que se atienden, pues esperando que la persona no se asfixie. Pues sí, porque hasta ahorita la hipótesis es, hay una infección, se instala en el pulmón, llega un momento en el que, para hablar en términos corrientes, atasca el pulmón, le hace imposible respirar y no obstante que está conectado, sucumbe, ¿no? Esto nos hace pensar que probablemente inclusive aquel que sucumbe en el respirador pudiera no sucumbir por la neumonía, sino por el trombo, porque una trombosis generalizada bien puede causar la muerte. Claro.
pues vamos a ver qué dice la ciencia, porque estamos justo en estos procedimientos, pero pues es alentador escuchar que podría haber un tratamiento Claro. para algunas personas. Y como siempre, la ciencia encuentra su camino para descubrir cosas nuevas a mitad de las guerras, a mitad de las tragedias, porque se producen cosas que antes no se habían producido. Y entonces las novedades traen consigo hallazgos. Los hallazgos generan polémica. Oye, ¿qué tiene que ver el sistema inmunológico con este virus? Bueno, el organismo está provisto con un sistema de defensa, de alarma y defensa. Cuando tenemos algo que agrede nuestro estado de equilibrio, el organismo despierta y se defiende. Y lo que permite que se defienda es el sistema inmunológico, ¿no? Si ahorita te golpeas, ¿no? Pues inmediatamente se produce una lesión ahí, entonces se inflama, ¿no? El organismo manda sangre a donde está lo golpeado para tratar de restaurar el equilibrio. Se te hace un moretón, ¿no? Si te pica una abeja, pues entonces de inmediato se te inflama y te pica, ¿no? Todos son mecanismos para tratar de restablecer el estado de salud. Entonces, al igual que otro tipo de gérmenes que nos atacan, el virus despierta, ¿no? Alerta al sistema inmunológico. Y el sistema inmunológico está diseñado para atacar a lo que nos ataca. Pero hay momentos en donde el sistema inmunológico puede atacar al propio organismo. Y eso genera un capítulo de las enfermedades autoinmunes. Hay momentos en donde tu sistema que está para defenderte te puede atacar. Lo cual abre otro capítulo de las enfermedades. Y bueno, tú además de ser doctor en matemáticas, eres psiquiatra. Sí. Háblanos del miedo que puede llegar a asfixiarnos también. No, pues, para empezar, yo creo que estamos viviendo una época muy ansiógena. Deja tú lo del virus. El virus es, digamos, ahora sí que el helado de la comida, ¿no? Estamos viviendo una época muy ansiógena. Pasamos mucho tiempo en el transporte para llegar al trabajo, eso es estresante. Los que no tienen trabajo, ya te imaginas, los que lo tienen viven pendientes de que va a haber recorte. Entre tanto lo tenga, el dinero no le alcanza, su pareja está en la misma situación, corren todo el día. Regresa ya a preparar comida, lavar ropa y atender niños. Entonces vivimos en un estado de tensión permanente. Si en ese estado de tensión hay un claxon fuerte, ¿no? Nos asustamos. Si en ese estado de atención resulta con que tu vecino lo asaltaron, ¿no? Pues te asustas. Si en ese estado de tensión te dicen que ahora hay una amenaza que viene de China, ¿no? Y que aparte puede matar gente y que no sabes cómo se ve ni cómo te defiendes porque no se ve, pues esto incrementa muchísimo la ansiedad. Ahora, frente a la ansiedad hay maneras adaptativas y maneras no adaptativas de reaccionar. Por ejemplo, sentirse muy ansioso no debe ser motivo de pena. La gente no tiene por qué ocultar que tiene miedo. Sin embargo, a veces da miedo decir que tienes miedo. No te vayan a ver como collón. Entonces te lo tragas. Hoy todos tenemos miedo. Entonces te lo tragas, creyendo que si te lo tragas no se nota. No, si te lo tragas te va peor, ¿no? Pero Pepe, cuando termine la cuarentena, este confinamiento, pues los virus van a seguir ahí, ese y otros. Entonces, somos nosotros quien vamos a aprender a convivir con este virus. Y tenemos que salir y reincorporarnos en la medida de lo posible, pues, a la vida. Entonces, sí tenemos que manejar y adaptarnos de alguna manera a esta ansiedad que produce el miedo. Sí, claro que sí. Tenemos que sobrevivir a la ansiedad. Pues hay que aprender a lidiar con la ansiedad, ¿no? Pepe, ¿te parece si para despedirnos jugamos al filo, asociación de ideas? Órale, me parece bien. Lo primero que se te ocurra. Virus. Bicho. A pesar de que yo dije que no es bicho. Pandemia. Amenaza mundial. Ansiedad. Cosa fea. Crisis. Oportunidad. Depresión. Tristeza. Incertidumbre. Miedo. México. Momento difícil. Muchas gracias, doctor Pepe. Gracias por acompañarnos, Pepe Newman. Gracias. Y gracias a ustedes por habernos acompañado. Buenas noches. Nos vemos la próxima semana al filo. Que descansen.